Bueno, una vez que quedaron todos los recuerdos de Galápagos en sí, vamos a hacer un último video con lo que fue el viaje en sí, lo que fueron los aviones, lo que fue todo, preparar todo, y con lo que sale, el viaje en sí, lo que hay que pagar, algunas cosas que hay que tener en cuenta, más allá además de todo lo que es hoy en día viajar, todo lo que es hoy en día subirse a un avión, ir a un aeropuerto, los papeles que hay que preparar y los viajes y vuelos que se cancelan todo el tiempo. Hay que tenerlo en cuenta, los viajes en general se cancelan, muchos. Hay que saber qué es lo que hay que llevar a cada lugar y qué es lo que hay que traer cuando se regresa al país de origen. Entonces, con las cosas que me vaya acordando, cosas que pasaron, lo que gasté, lo que hay que pagar, y alguna anécdota ahí, sobre todo de cuando fui a Santiago y después a Guayaquil, que pasaron un montón de cosas. Y a la vuelta, cuando tenía que volver con algún recorrido y me cambiaron todo 2 días antes de salir y tuve que andar con algunos traumas ahí de andar cambiando días y ver cómo era que me iba a subir a alguno de los aviones. Además, el tema de que muchos de los vuelos me quedaron juntos. A mí me gusta ir con diferencia. No me molesta estar 2, 3, 4 horas en un aeropuerto si, con el fin de salir tranquilo en el avión, de tener tiempo de hacer todo y subirme tranquilo al avión. No me gusta andar corriendo en los aeropuertos, y fue lo que me pasó esta vez, que estuve más corriendo que otra cosa. Vamos a empezar con la parte económica. En Buen Romance terminé gastando en total en un viaje que fueron 14 días netos en Galápagos, más la ida, más la vuelta, unos $3.100. Eso contando algunas cosas que tenían que ver con Montevideo y no con las Galápagos. Entonces podemos hacer un promedio diario de unos $200. Eso con el hotel, los viajes, compras, todas las comidas, las bebidas y demás. Es mucha plata cuando se compara con otros viajes, pero es también algo que yo diría promedio. $200, seguramente si va un ecuatoriano termina gastando, no sé, 50 por día o menos. Y si va alguien que tiene plata para gastar, puede llegar a los 500, 600 o $1.000 fácilmente. Depende de cómo cada uno se organiza y hace sus gastos. Para empezar, hay que llevar bastante cambio encima, porque ya al llegar a Guayaquil o a Quito, desde donde se sube a los aviones para Galápagos, que en realidad es el mismo avión. El avión sale de Quito, pica en Guayaquil y va para Galápagos. Entonces, tanto en Quito como en Guayaquil hay unos lugares especiales donde te revisan que tengas todo lo necesario para entrar. Ahora con el tema del COVID y eso, te revisan las valijas, que no lleves nada que no podés llevar. Tenés que pagar una tasa ahí de unos $20, que es una tasa que tiene que ver con este trámite en particular. Eso lo tiene que pagar todo el mundo igual, sea en Guayaquil o en Quito, y sea de la nacionalidad que sea. Así que arrancamos con $20. Cuando llegas en mi caso a Baltra, se puede llegar a San Cristóbal también. Ahí se suele decir, si mirás videos, casi siempre dicen ecuatorianos $6, o los que son de otras nacionalidades 100, para pagar el parque, para entrar a las Islas Galápagos. Eso no es tan así. Los que son de la comunidad andina y los que son del Mercosur
pagan 50. O sea que a mí me cobraron 50. Y mientras sigamos siendo el Mercosur, que no queda mucho, pagamos 50. Así que son 6 para los ecuatorianos, 50 para los sudamericanos en general, queda creo que Chile afuera y Venezuela, y $100 para el resto. Ahí te tenés que tomar un ómnibus para llegar, porque llegas a la isla de Baltra, tenés que ir a la isla de Santa Cruz. Entonces, tenés que tomarte un ómnibus para llegar hasta el muelle de Baltra, y esos son $10. No, perdón, 5 dólares. Y un poco más si vas en taxi. Pero el ómnibus está bien y es un ratito chiquito. Llegás al muelle, cruzás en un botecito de Balta a Santa Cruz, $1. Cuando llegás al muelle de Santa Cruz, ahí del lado norte, digamos, de la isla, ahí, o te podés tomar un taxi de vuelta, que son unos $50, si vas con otras personas se divide, u otros $5 en un ómnibus, que fue lo que hice yo, que demora unos 40, 50 minutos y te deja en el centro ahí de Santa Cruz. O sea que hasta ahí vamos 20, 70, 70 y $81 para llegar desde Guayaquil a el hotel. Después hay pagos para entrar, por ejemplo, a la isla Isabela son $10. Eh, los guías hoy en día te piden que vayas con guía en todos los lugares y están cuidando mucho porque hubo robo de tortugas y cosas por el estilo, entonces casi todos lados te meten algún guía como para que además vaya cuidando, y esos suelen cobrar $10. Y después, bueno, las comidas tenés almuerzos por $6. Yo casi no almorcé porque generalmente me llevaba algo porque estaba en algún lugar paseando por ahí. Pero si comías en un lugar más del tipo de los que solía comer yo, ponele $30, 20, $30. Y para la cena, que era lo que hacía yo siempre, yo iba a lugares sobre el mar, ¿no? Lugares lindos, con comida buena, qué sé yo. Y eran tipo 35, $40. Más algo que te tomaras. En general las bebidas, entre las bebidas y alguna cerveza y eso se te iba 10, 15, $20 más. Entonces, es caro, sí, es caro para un ecuatoriano, para un peruano, para un chileno, hoy en día para un argentino, pero los precios más o menos con los de acá, con los de Montevideo, con los de Brasil, que estamos parejos ahora, no es un disparate, es caro, estás paseando, hay que gastar plata. Eso más que nada, la parte económica es eso, hay para todos los bolsillos y los hoteles también. Yo pensaba gastarme 50, $60 y al final más caro que pagué lo pagué 44 y el más barato 25 y el otro 30. O sea, ahorré mucho por el lado del hotel. Hay hoteles de, no sé, de 20 y hoteles de lo que se puedan imaginar, porque hay uno de esos hoteles en el medio de la isla que te dan de todo. O sea que es todo un poco lo que uno se organice y lo que quiera pagar. Y acá voy a hacer un corte al audio que estábamos escuchando justo me llegó hoy de un emprendimiento que arrancó en estos días de unos uruguayos que están allá en las Galápagos y que es muy lindo porque además con cosas típicas de acá. Y para el que vaya de acá de Río de la Plata, ni hablar, que va a ser tener un poco de la zona allá y además precios muy buenos. Espero que les vaya muy bien. Después el viaje.
El viaje hoy en día se complica porque hay que estudiar qué es lo que te están pidiendo en el lugar al que vas y lo que vas a tener que tener para volver a tu país. Y en el medio, si pasás por algún país que te pueda trancar de alguna manera. Entonces, tenés que ver si tenés que llevar vacunas, tenés que ver si te tenés que hacer PCR. Esas cosas cambian todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay que tener mucho cuidado y estar muy atentos para poder corregir lo que no te hayas dado cuenta. Entonces, este viaje que salí de Montevideo el 31 de octubre del 2021, arrancó en febrero del 2020, cuando compré los pasajes para ir. En ese entonces no se veía que el COVID fuera a llegar a Sudamérica, ilusos. Al poquito tiempo, a los pocos días, ya había llegado a Ecuador y el 13 de marzo llegó acá a Uruguay y se cerró todo. Y en ese momento decíamos, bueno, los pasajes los tengo para noviembre esto ya se terminó. No se terminó nada, cada vez estaba todo peor, salvo acá en Uruguay que gracias a Dios ese año lo pasamos bastante bien. Cuando llegó agosto, fue entre el 20 y el 22 de agosto, me empezaron a llegar los mensajes, este vuelo se canceló, aquel otro vuelo se canceló. Entonces empecé a pensar que había perdido los pasajes, pero no, me llegó algún mensaje que me decía, no se preocupe, que tiene todo el año 2021 para reprogramarlo. Y unos días antes de lo que tendría que haber sido el viaje, me llamaron de uno de estos call centers, no sé si era el mismo de Ecuador o de Colombia o de dónde, y me dijeron eso, quédese tranquilo que el año que viene hace el viaje. Y yo la verdad no me parecía que fuera a ser así, pero estaba bueno, en ese momento agarré toda la plata que tenía y me fui siendo que nos habían abierto la frontera de los uruguayos en Europa, me fui para Portugal. Y me olvidé de Galápagos. Cuando a mitad de año empecé a ver que se empezaba a abrir el turismo de vuelta en las islas y qué sé yo. Además estaba eso, ¿no? Aunque hubiera podido ir en 2020, no había nada, las empresas turísticas no funcionaban, había más problema que lo que se podía llegar a disfrutar. Cuando vi que se empezó a reactivar el tema del turismo en las islas, ahí me empecé a fijar. ¿Y qué pasa? Vos te decían, por ejemplo, buscabas vuelos para ir y te decían, tenés este vuelo, aquel vuelo, y vos te los ponías a buscar, a la vuelta de Lima a Montevideo. De Lima a Montevideo hacía un año y medio que no venía el avión. O sea, te estaban vendiendo un avión que no estaba viniendo. Y así con los otros vuelos, los buscabas y hacía meses que no salían. Entonces esperé y allá por fines de agosto, principios de septiembre, elegí una fecha y llamé al teléfono que tenía que llamar y tuve por reloj 1 hora hablando con no sé, una colombiana o ecuatoriana o de por esos lados, que reinició 120 veces la computadora, porque no sé qué problema tenía, pero al final le dije, bueno, quiero estas fechas. Y con esos aviones lo que perdía 3 días, porque no tenía en esas fechas, salían solo algunos días, no eran todos los días ni podía elegir mucho. De hecho, estaba ese tema que también hablaba de que los países en los que picaba tenía que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, para entrar a Ecuador no podía ni siquiera hacer escala en Brasil, si no podría haber ido más días. Pero si hacía escala en Brasil tenía que hacer 10 días de cuarentena, solo por hacer la escala.
Y empecé a buscar y bueno, encontré unos ahí que eran yendo por Santiago y no sé qué, y volviendo por Santiago. Y ahí me los empezaron a cambiar. A los poquitos días me dijeron, bueno, no, para la vuelta en vez de Santiago vuelve por Lima. Yo ahí había comprado unos asientos para los 3 vuelos de ida. Como me gusta elegir los asientos y era una plata que pagaba. Yo había comprado los pasajes con millas, entonces no había gastado demasiada plata, había gastado solo la plata que te cobran en los aeropuertos. Y me volvieron a cambiar, 2 días antes de viajar. Yo tenía en ese momento, para volver, tenía de San Cristóbal a Guayaquil. En el mismo avión me quedaba dentro del avión y seguía hasta Quito. De Quito a Lima, de Lima a Santiago y Santiago a Montevideo. En un día, si es. Y cuando me quise fijar, porque me fijé por fijarme, resulta que era de San Cristóbal a Guayaquil, de Guayaquil a Lima, de Lima a Asunción y de Asunción a Montevideo. Pero además me habían dejado más de 26, 27 horas en el aeropuerto de Guayaquil. Y a la vuelta no venía de Asunción, obviamente no venía en Latam porque no hay aviones de Latam, venían en otra aerolínea de estas chicas. Entonces tenía que estar todo el tiempo mirando y fijándome en los vuelos y si salían o no salían. Después el estar todo el tiempo fijándome qué era lo que necesitaba para entrar a las Galápagos, porque no es lo mismo entrar a las Galápagos que entrar a Ecuador. En Ecuador, en un momento determinado, faltando pocos días, podías entrar con las vacunas, pero a Galápagos tenías que llevar igual el PCR. Entonces me había agendado un PCR y una semana antes de viajar sacaron lo del PCR y entonces viajé solo con las vacunas. Y acá empieza todo el tema de los aeropuertos, ¿no? Cuando vos llegás al aeropuerto, ya no haces el check-in de los vuelos internacionales desde tu casa y vas derecho al avión, no. Ahora hay que ir al mostrador de la aerolínea con todas las cosas que te van a pedir en el país al que vas. Entonces el tema es que vos vas en un avión que no va para el lugar al que vas. Entonces ponele, yo iba a Santiago y en ese avión que iba a Santiago iba gente que iba a Santiago, iba gente que iba a Guayaquil, iba gente que iba a Nueva York, iba gente que iba... Y a cada uno que iba tenían que revisar, ellos tienen un librito ahí de la IATA que es lo mismo que ves por internet. Pero el tema es que yo miraba el librito y rezaba para que estuviera actualizado, ¿no? Que no me fueran a salir con que tenía que llevar el PCR. Entonces se fijan en el librito qué es lo que tenés que llevar, te piden las cosas. Había gente que no tenía las cosas que le pedían, entonces empiezan a ponerse todos nerviosos. Hay que decir la verdad que todos los problemas que tiene Latam como compañía, que tiene muchos problemas, se los sabe resolver la gente que trabaja ahí en Latam. Todos los que te atienden siempre te atienden bien, sin faltarte el respeto. No es que te hablen amablemente, yo sé, si se tienen que poner firmes se ponen, pero siempre tratan de solucionarte las cosas y siempre bien. Y bueno, cuando yo hice el check-in acá en Montevideo, que ya iba con los nervios, que me pudieran pedir, me dijeron, bueno, está, sí, está bien. Me dieron ahí los tickets para abordar y ahí se me prendió la lamparita de decirle, mira, me pasa esto, para la vuelta me cambiaron los pasajes y me dejaron más de un día en Guayaquil. Yo quiero, no sé, dejarme un día más en las Galápagos y yo me pago los gastos, y nada más me tenían que pagar, ¿no? Los gastos de un día en Guayaquil. Y me dice,
ponete en aquella otra fila y habla con la señora y decirle que... Y hablé con la señora me mandó con otro señor y al final me terminaron cambiando de la salida de Galápagos del sábado 13 al domingo 14, entonces ahí recuperé un día. Y no tuve que quedarme un día esperando en el aeropuerto, aunque fueron igual un montón de horas. Y ahí empezó el resto del viaje, el resto de los problemas que se generan hoy en día en los viajes. Por suerte, una de las cosas buenas es que ya no estaban controlando los invitados en el aeropuerto, entonces pude estar con mis gurises y despedirme de ellos antes de salir. Y cuando fui a la puerta de abordar, hice algo que yo sabía que no era así, pero no estoy acostumbrado a seguir lo que hacen los demás. Hoy en día no se sube no se aborda un avión como se abordaba antes. Antes te llamaba, yo qué sé, de la fila 9 a la 15 y de la 15 a la 24. Entonces entraban todos los de la 9 a la 15, después te entraban todos los de la 15 a la 24 y los que iban en la fila de adelante entraban en otro momento. Se juntaba un montón de gente. Entonces ahora te piden que no te acerques a la puerta de embarque, que te quedes lejos y van llamando. Fila 1 a 3, fila 3 a 6, 7 a 9 y así. Y van llamando por poquita gente. Pero yo vi la fila y fui y me puse a esperar ahí. Y ahí vi que la gente estaba nerviosa, la que estaba en la fila. Y entré a buscar el avión donde estaba el avión en el que me iba a subir y el avión en el que me iba a subir no estaba. El que estaba era uno que iba para San Pablo. Pero el que iba para Santiago no había llegado. Y yo llegaba a las 9 a Santiago y a las 10 salía el avión para Guayaquil. O sea, a las 9:20 tenía que abordar. Tenía que correr mucho en el aeropuerto de Santiago para llegar a abordar a tiempo. A eso había que sumarle que el avión no estaba, entonces se iba a ir retrasando. El avión llegó cuando ya tendríamos que estar arriba. Entonces ahí, todos nerviosos, tuvimos que esperar que lo limpiaran, que yo dudo que lo limpien como hay que limpiarlo hoy en día los aviones, pero está. Lo desinfectaron, qué sé yo, subieron la comida y no sé qué y no sé cuánto. Y allá empezaron a abordar. Empezaron a abordar como así del 1 al 3, que dan una vida para subir. Y te piden el boleto y el pasaporte, 20 veces lo mismo. Y bueno, subimos el avión. Tampoco fue que cerró la puerta y nos fuimos, ¿no? Tuvo un rato ahí. Y se veía que íbamos a llegar tarde, pero a veces pasa que sale tarde del origen, pero al destino llega bien igual. El tema es que se hacían las 9 y estábamos por llegar a Chile todavía. Y entonces nos empezamos a poner todos nerviosos. En particular, había un montón de gente que iba sentada al lado mío que iba para Nueva York. Y había una señora que la empezó a atomizar a la azafata, pero la atomizó. La azafata, la verdad, una paciencia de aquella. No, iba diciendo, pero no se preocupe que van a llegar, van a ver que van a llegar, no sé qué. Y yo me acordaba cuando íbamos a llegar y nos quedamos 3 días en Río de Janeiro por unos minutos que se demoró un avión. Y bueno, y empezaron a preguntarle no sé qué, y claro, esa gente que iba para Nueva York a las 10 tenía que abordar. Y ya estaban nerviosos. Y la azafata le dijo, bueno, pero a las 10 tienen que abordar, el avión se va, no sé, a las 10:40, van a tener tiempo para subir. Y yo le digo, yo me voy a las 10. Bueno, pues sí, a las 10, no, a las 10 se va el avión. Estaba así, no se preocupe que va a llegar bien. Estaba histérico yo. Y todos los demás que iban en el avión yo creo que el 90% de los que iban en el avión se iban para otro avión que salía enseguida. Estábamos todos nerviosos. Y bueno, llegamos
como 9:20 ponele al aeropuerto, a la hora que tendría que estar abordando. Y cuando veo que no agarra para una manga, no. Estacionó el avión en el lugar que tienen ahí para estacionar los aviones, fuera de la manga. Y hubo que esperar que trajeran la escalera. Cuando vino la escalera hubo que esperar que viniera el ómnibus que nos iba a traer. Y después hay que acordarse que ahora, así como se sube de a fila, se baja de a fila. Vos no te podés levantar del asiento hasta que el que está delante tuyo se bajó. Entonces, yo iba por el ala, digo, tenía un montón de gente adelante, no iba a llegar nunca al otro avión. Eran las 9:40 y yo estaba todavía arriba del avión de Montevideo a Chile. Y a las 10 me iba al otro. Estaba histérico. Y toda la gente que estaba en el avión también. Las azafatas, unas cra todas. Mantuvieron ahí la calma. Y cuando finalmente llegó el avión, llegó el ómnibus, dijo, bueno, de la fila 1 a la 3, solo de la 1 a la 3, los demás sentados. Se levantaron los de la 1 a la 3, que son los VIP ahí, que son los que tienen que tener todo antes. Se bajaron, dijo, bueno, ahora los que tienen conexión. Y ahí se levantó todo el avión. O sea, nadie dio bola de que si tenías conexión o no. Y no lo pudo parar más la azafata. Entonces ahí fue Sarajevo, ¿no? El puñal entre los dientes, y yo me bajé la maleta de mano que tenía, y había una muchacha, una ecuatoriana atrás que iba en el mismo avión que yo, y digo, yo también voy para Guayaquil. Y le bajé la cosa que casi le rompo la cabeza, y entré a correr hasta el ómnibus, porque después había que esperar en el ómnibus. Y el ómnibus estaba ahí, seguía pasando el tiempo, y yo decía, en un poco de suerte el avión que se va para Guayaquil es uno de estos que está acá, y enseguida quedó al lado. No, minga, el ómnibus cuando sale para la otra punta del aeropuerto. El aeropuerto de Santiago es enorme, y hace poco lo agrandaron más, así que es más enorme. Y nos llevó para la otra punta del aeropuerto. Cuando llegamos a la otra punta del aeropuerto, a correr. Ahí había un pasillo largo. De un lado de los que entraban en Chile, entonces había 1.000.000 de mesitas donde le pedían toda la documentación que necesitaban, que era bastante, los PCR y no sé qué, y había una señora que hacía PCR. Y quedaba un lugarcito finito por donde caminábamos los que estábamos en tránsito. Entonces, a correr por ese lugar finito. Hubo un señor que en una miró para atrás y se tiró contra la pared para dejarme pasar, pues se ve que traía la cara desencajada. Entré a correr, o sea, veníamos todos corriendo, ¿no? A correr, y llegabas a una esquina por donde venías corriendo y decías, bueno, llegué. Y mirabas y no, eran, no sé, 300 metros más de pasillo para allá. Y allá a correr, y llegabas a otra esquina y otra vez 300 metros de pasillo. Y en una me tranco y había un escáner. Yo digo, ¿para qué mierda un escáner si te bajás de un avión internacional? O sea, no conseguiste nada que no pudieras usar en el otro avión. Ya está, ya pasaste por un escáner. No, había que pasar por otro escáner. Y ahí se trancó todo. Y ahí apareció un Salvador. Dice, pasajeros para Guayaquil. Y ahí me le abracé. Y el tipo dijo, liberen el escáner. Pasan solo los que van para Guayaquil. La muchacha del avión venía corriendo atrás, un par de veces que miré para atrás, venía corriendo atrás mío. Ahí yo casi me tiro de cabeza por dentro del escáner, paso yo todo entero con las valijas por ahí. Pero no, empecé a sacar cosas y había un señor, como siempre hay gente que ayuda y eso, ¿no? El señor que le tocaba en ese momento, que le correspondía entrar al escáner, me empezó a poner bandeja para que pusiera mis cosas y me empezó a ayudar. Y yo tiré la valija así como estaba, la tiré para dentro del escáner, la mochila,
Dice, no, tiene que sacar la computadora. Puta madre, ya saqué la computadora, la mochila, ya poner la computadora en una bandejita que el señor este me daba bandejita para pusiera las cosas. Y pasaba y no, y el reloj, bueno, me sacaba el reloj, y no, tenés el pasaporte, te está sonando algo, el pasaporte, como 18 bandejitas. Después logré pasar. Y ahí abracé las cosas como pude, no me puse el cinto de vuelta ni nada, iba con los pantalones ahí medio cayéndome. El reloj lo agarré con el dedo meñique como pude contra algunas cosas, la computadora así nomás por arriba, todo. Lo abracé y entré a correr. Y apareció uno y me dijo, tenés que ir a la puerta tal, que es la de Guayaquil. Y seguí corriendo, y corrí. En una llegué a un lugar que tenías que elegir derecha o izquierda. Y quedé yo con todas mis cosas abrazadas y los pantalones medio caídos. Y otro en la misma situación enfrente a mí. Le digo, Guayaquil, ¿dónde iba a Guayaquil? Y dice, yo qué sé, ¿dónde era Nueva York? Y ahí en la cabeza se me apareció un número 21 y dije 21 y empecé a correr para el 21. Era para la izquierda. Y empecé a correr. Cuando llegaba al 14. La puerta 14 tenía como, no sé, como 100 metros en la puerta 14, era gigantesca. Pasé por toda la puerta 14, cuando paso a la puerta 14 miro, 14 bebé. Era una cosa que era una desesperación. Y así, la 15B, la 10. Cuando llegué como a la 18 había una puerta que dije, ábrame esa puerta porque... Y en eso aparece un muchacho de adentro abriendo la puerta, me dice, ¿de Montevideo? Sí. A la 21, la había saltado, era la 21. Seguí corriendo. Cuando llegué a la 21 que ya no podía respirar, además con el tapaboca y todo, ¿no? Me dice su nombre, estaba Nicolás. Viene de Montevideo, ¿no? Sí. El certificado de vacunación. Digo, no puedes pedir cosas. Eran las 10 y pico, ya se iba el avión. Le di el certificado, era ¿cómo se llama? Los documentos, el no sé qué, el papel de no sé qué cuánto. Me empezó a pedir todas las cosas. Digo, dame 2 segundos que me acomodo. Y le dejé todos los papeles, ya fue, hizo todo el trámite sin mí. Y me devolvió los papeles. Digo, bueno, gracias por esperar. Yo había escuchado que se había caído algo en el banco cuando tiré todas las cosas arriba de un banco. Y cuando ya estaba agarrando para la puerta, me acordé de eso y volví para atrás y era el reloj que se me había caído abajo del banco y tal, lo logré agarrar, me lo puse, qué sé yo. Y ahí llegaron otras 3 personas que venían atrás mío. Subimos al avión, que también, la manga esa, no sé cuántos metros tenía, no llegaba nunca al avión. Y llegó un momento también que eran para la derecha o para la izquierda. Y miré y me pareció que había un avión para la izquierda y salí para ahí. Subí al avión y fue como una cuestión tranquilizadora. Además entramos los 4 en patota y se cerró la puerta del avión. No vamos. Entonces yo había pago en ese avión un asiento para ir tranquilo, el asiento 4F, la cuarta fila que está a la ventana de la derecha. Y un día antes me habían dicho que me lo habían mantenido, pues yo lo había pagado y en uno de los cambios había desaparecido, como que tenía que pagar de vuelta. Y al final me lo mantuvieron y ese asiento era mío. Entonces entro y vi las personas que estaban en el 4D y el 4E, que es el pasillo y en del medio, un muchacho y una señora mayor. Entonces abrí para poner la valija arriba y estaba completa y ella me vio una azafata y me abrió uno de los lugares que tenía todavía para poner valijas. Y volví ahí con todas mis cosas, que yo venía bastante pesadito, ¿no? O sea, podés ir con una valija de mano y una mochilita con las cosas personales, pero yo venía con una mochila que pesaba 2 toneladas y además con
con el bolso de la cámara, que es bastante grande, y una campera en la mano, y no me acuerdo qué más traía. Entonces le dije al muchacho, voy a dejar esto y quédate tranquilo que después te pido para pasar. Y dejé la valija. Cuando vuelvo le digo al guri, no me dejas pasar, y me queda mirando, no me dice nada. Yo no entendía nada. Miro a la señora, y la señora, con cara como de vergüenza, me miraba, me sonreía y no me decía nada. Yo dije, permiso. Y ahí el gurí se levanta así, no sé, una campera o algo que traía. Y lo que llegué a ver fue una bolsa de estas de orina. Estaba medio despedazado el gurí, se ve que lo habían operado o algo y venía. Y la señora hacía espacio como para que pasara por arriba del gurí y por arriba de ella y llegara a mi asiento. Entonces le dije a la azafata, me dice, así, va a tener que pasar por arriba. A ver, esperá. Y en eso dice, mirá, hay un asiento ahí en el pasillo. Y ya después de todo lo que había pasado era un asiento ese de 4F que me había salido, no sé, 19, 20 dólares. Pero ya no me importó, dije, así no voy a andar pasando por arriba por el gurí y la madre y no sé qué. Que ya la madre me había agarrado las cosas y la había dejado en el asiento. Entonces volví a agarrar las cosas y me fui en el asiento del pasillo, que es una de las cosas que más odio yo. Nunca había viajado en el pasillo, esta vez me tocó como 3 veces y lo odié, ¿no? Necesito una ventana yo para viajar. Y bueno, y hasta ahí llegamos a Guayaquil. Es un viaje de 4 o 5 horas de Santiago a Guayaquil, que ya ahí bajé un poco todo el estrés que tenía, todos los nervios. Y en el aeropuerto de Guayaquil tuve que pasar toda la noche. En realidad llegamos a la 1:30 más o menos de la madrugada y el avión salía a las 9:30 de la mañana. Pero yo tenía que esperar del lado de afuera del aeropuerto, o sea, donde entra todo el mundo, porque tenía que pasar por ese lugar especial de Galápagos. Yo pensé que abría como a las 7, pero no, abrió a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, cuando empezaron a llegar y a poner conito y no sé qué, fui y me puse primero en la fila, segundo que en la fila. Y ahí te piden en tema de las vacunas y qué sé yo. El doctor decía que el que organizaba el doctor, lo que hacía pedirte la vacuna. Y después tenías que pagar los 20 dólares eso y pasar por el escáner, que yo no vi a nadie en el escáner mirando. O sea, y algunos, como iban a despachar después las valijas, le ponía ahí un cartelito como que ya los habían revisado, pero los que llevábamos las cosas en el avión, en la cabina no nos ponía nada. O sea, salvo por el pago de los 20 dólares, podría haber ido derecho al avión, porque la revisación fue un chiste. Se supone que es muy estricta y más ahora con lo del COVID, pero yo la verdad no lo vi tan así. Y bueno, ahí pude disfrutar por primera vez de una sala VIP ahí de cortesía, y por lo menos un par de horas descansé, comí, desayuné algo y bajé un poco, porque de la 1:30 hasta las 6 estuve ahí en la vuelta. Por suerte uno del aeropuerto me dejó entrar por un lado que estaba cerrado, y ahí había un Juan Valdés y otros lugares para comer, que en el que estaba abierto comía algo, y después en uno de los asientos de esos lugares que estaban vacíos pude descansar, medio dormitar un poco. Y hasta ahí. Después el viaje a las islas es lindo, pues un rato nomás, un par de horas, y ese sí fue muy tranquilo, llegamos bien. Después todo lo que se vio en los 14 días en Galápagos, a la vuelta
estaba el tema de que me habían cambiado acá en Montevideo ese pasaje, estaba todo bien. El domingo fui, me dieron todo y yo había intentado comprar los asientos de vuelta también y no había podido. Y la muchacha en Galápagos me dijo, sí, sí, está todos los asientos que usted compró, tiene tal, tal, tal. Y nada de eso, no había quedado ninguno de esos asientos. Para ir de Galápagos a Guayaquil es un vuelo interno, entonces no te pidan nada. Me subí al avión, aeropuerto chiquito, uno de esos aeropuertos lindos que uno vive más de cerca, ¿no? El avión y todo. Subimos al avión en San Cristóbal para Guayaquil de vuelta y está todo muy tranquilo, llegamos a Guayaquil. En Guayaquil tuve que esperar unas horas para, para poder pasarme de mis pasajes, porque por eso de que ahora los pasajes internacionales no los podés imprimir en tu computadora y ya llevarlos, los tenés que sacar en donde despachan las valijas y ya tenés que mostrar todas las cosas. Yo me había tenido que hacer un PCR ahí en San Cristóbal, que era para entrar a Uruguay, que me lo pidieron en los 4 aeropuertos que pasé. Y tenía que llenar ese papel sanitario, así como para entrar a Ecuador, había que llenarlo para entrar a Uruguay también, que sale de la aplicación del coronavirus de acá. Y bueno, pasé eso y justo esperando que se hiciera la hora para poder entrar a la zona internacional, miro y en un televisor que tenía delante estaban empezando a pasar el partido que en ese momento estaba jugando Peñarol, así que me miré un rato el partido de Peñarol hasta que le hicieron un gol y me fui a caminar por ahí. Y la vuelta, después tenía los nervios de que iba a llegar a Paraguay sin saber bien cómo era el tema con la otra compañía, porque a mí me dieron los boletos hasta Paraguay, ¿no? Y bueno, y ahora acabo con esto. No, y allá en Asunción le van a dar el boleto para subir al otro avión. Está, pero yo voy a subir voy a estar en la zona internacional, no voy a ir a ninguno de estos cosos de despacho. No, pero ahí le van a arreglar, no se preocupen, no sé qué. Se iba con unos nervios bar. Me voy de Guayaquil a... Ahí metí otra vez. Me voy de Guayaquil a Lima. Cuando llego a Lima, llego a eso de las 10 de la noche. Y lo primero que hago cuando bajo en el aeropuerto es buscar a alguien de LATAM para hacerle la misma pregunta. ¿Cómo iba a hacer para subirme a un avión de que no tenía boleto de embarque y que además tenía menos de una hora para estar en el aeropuerto? Y yo me imaginaba que el aeropuerto, el Petirosi de Asunción, era chico, pero no sabía bien cómo era todo. Y si me iban a dejar subir al avión, iba a llegar y yo vengo de LATAM. Mirá qué bien. Y cuando estoy esperando para hablar con alguien de LATAM, levanto la vista así y era el avión de Asunción que salía a las 11 y pico, a las 11 y poco, y el de Montevideo que salía a las 11. Y hay un avión que va para Montevideo. Entonces fui y cuando me atendió la muchacha, lo primero que le dije, mirá, me tengo que ir hasta Asunción a ver si me puedo tomar un avión. ¿No me podés meter en el avión de Montevideo? Me dice, el avión de Montevideo está lleno. El avión de Santiago está lleno. El avión de Buenos Aires está lleno. El único avión que tiene espacio es el que va para Asunción. Bueno, está. ¿Y cómo hago? Y bueno, ya cuando llegue, vaya a la puerta de embarque y dígale que viene para acá. Era medio gracioso, ¿no? Pero
Era una cosa como yo iba a ir al avión y le iba a decir en la puerta de embarque, sí, mira, vengo de parte de Latam, no sé, déjame entrar. No me daba ningún papel que dijera que yo me iba a subir. Entonces ahí se me volvió a prender la lamparita y entré con el teléfono en ese momento a la página de la TAM mientras hacía la cola para subir al avión para Asunción. Y en un lugar, no sé en dónde, encontré uno que decía hacer el check-in en la página de Paranair, que era la otra empresa. Y entré por ahí y hice el check-in, estaba todo bien. Cuando llegamos a Asunción, otra vez correr. Era menos de una hora que teníamos para subir el otro avión. Y llego a un lugar ahí, a un recinto donde había 4 puertas. La puerta 1, 2, 3 y 4. De cada lado del recinto. En el medio unos monitores que no decían nada. No había informes. Solo en una de las puertas había una muchacha de la TAN atendiendo. Entonces fui como para preguntarle y justo delante mío había una muchacha preguntándole. ¿El avión de Paraná que sale para Montevideo? Me dice, la verdad ni idea, pero generalmente salen de la puerta 4. Entonces yo fui, me paré ahí como un soldadito al lado de la puerta 4. Y en una viene una señora y me dice, ¿estás haciendo la fila? ¿Qué fila? La fila para abordar. Este es el avión que va para Montevideo, ¿no? No, este es el avión que va para Panamá. Entonces empecé a mirar las otras 2 puertas que me quedaban y no entendía nada y no había informe por ningún lado. Y en eso siento los altavoces. Por primera vez escuché mi nombre. La señora tal, el señor tal, Cutraro Daniel, favor abordar en la puerta número 6. Y yo miraba y veía 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está la puerta 6? Y ahí veo que pasa como tejo una señora y atrás otra persona. Y dije, estos son los otros que van para la puerta 6. Y lo seguí y se metieron por un recoveco que había en un lugar donde estaban haciendo obras. Estaban agrandando ahí el duty free y no sé qué. Y lo seguí, se metieron por unos lugares que yo no me hubiera metido. Y de repente aparecimos en otro recinto más grande del que estábamos, que estaba hasta las manos de gente. El anterior, ¿no? El de la 1 a la 4. En este estaban solo unas pocas personas que eran las personas que iban en el avión de Paraná, que era un avión chiquitito, entonces éramos pocos lo que iba. Y ahí como se me iluminó todo y y me dijo, sí, ya tiene el asiento y todo, no sé qué. Y el vuelo ese fue un vuelo medio incómodo porque el avión era muy chiquito, se decía, era como un ómnibus pero con alas, tal cual. Las ventanitas muy chiquitas, o sea, yo solo veía para abajo, no podía mirar, si miraba para el costado y al techo. Era bastante incómodo el avión, pero nos trajo de vuelta a Montevideo. Y eso, los vuelos, todos los problemas que hubo con los vuelos, los hoteles, el de Santa Cruz muy bien, el de Isabela precioso y el de San Cristóbal un desastre. Pero baratos, ¿no? Gasté muy poco, era un lugar donde quedarse a dormir. Y el resto de las cosas bien, la gente en general dispuesta a ayudar. No parecía que habían estado un año y pico esperando a la gente, pero está bastante bien. Todas las empresas de turismo organizadas cumplían con lo que decían. Y lindo, bueno, y el viaje precioso, ¿no? Un viaje espectacular. Estimados pasajeros, bienvenidos a la ciudad de Montevideo. Por seguridad, deben permanecer sentados con los cinturones de seguridad abrochados hasta que la señal de asegurar cinturones sea apagada.
A partir de este momento pueden hacer uso de los teléfonos móviles. Los dispositivos más voluminosos, como ordenadores, deben estar apagados y asegurados. Por favor, antes de desembarcar verifiquen no dejar nada a bordo. Gracias.